Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Tiffany Miranda, soy de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Estoy cursando la licenciatura en Comercio Exterior y dentro de la asignatura de Técnica Aduanera 2, pues como pueden ver les voy a hablar sobre las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura arancelaria. Comencemos adentrándonos al tema, definiendo qué son. Las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura son principios establecidos en el sistema armonizado para clasificar de manera uniforme y precisa las mercancías dentro de la nomenclatura arancelaria. Estas reglas determinan cómo asignar una partida o subpartida a un producto, considerando pues su naturaleza, composición, uso o presentación, y pues sirven básicamente para garantizar una aplicación uniforme de la nomenclatura a nivel internacional, facilitando el comercio exterior, asegurando el correcto cálculo de aranceles y evitando discrepancias entre países al clasificar mercancías. Los títulos de las secciones o de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo, y si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes. Supongamos que queremos clasificar una mesa de madera en la nomenclatura arancelaria. Primero, pues obviamente observamos el título del capítulo 24, que se refiere pues a muebles, mobiliario, médico-quirúrgico, artículos de cama y similares. Este título nos orienta pues básicamente a los muebles que están en este capítulo, pero no es suficiente para determinar la clasificación exacta. Luego analizamos pues las partidas dentro del capítulo 94 y en la 94.03 dice los demás muebles y sus partes, y esto parece incluir nuestra mesa, pero debemos de confirmar revisando las notas explicativas de este capítulo, en donde nos dice que hay ciertas exclusiones, pero solo se refiere como a los que son usados en vehículos o aviones, y como este no es el caso, nos quedamos con la partida 94.03. Entonces, en resumen, aunque el título del capítulo sirve como guía inicial, la clasificación final depende del texto legal de la partida 94.03 en este caso, y de verificar que no existen restricciones o exclusiones en las notas del capítulo. Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo, incluso incompleto sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado, alcanza también al artículo completo terminado o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Esta regla establece que los artículos incompletos sin terminar o presentados desmontados se clasifican como el producto completo siempre y cuando conserven sus características esenciales. Por ejemplo, un importador trae bicicletas sin pedales ni sillines, aunque les faltan estas partes, tienen el marco, las ruedas y el sistema de transmisión, elementos esenciales para identificarlas como bicicletas completas. Por lo tanto, se clasifican como tales, bicicletas terminadas en la partida 87.12. En otro caso, pues un exportador envía mesas de madera en partes, tablas, patas y tornillos separados, y aunque no estén ensambladas, las piezas son suficientes para formar una mesa completa. Por ello, se clasifican como mesas terminadas bajo la partida 94.03. En ambos casos, la clave es que los artículos sean reconocibles en su fusión final. Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios anunciados en la regla 3. Esta regla se aplica cuando una partida menciona una materia o fabricación que incluye productos que contienen esa materia, incluso si están combinados o mezclados con otras. Y su clasificación se ajusta pues a la regla 3 si el producto resulta compuesto mixto. Entonces, para entender esto mejor, supongamos que en la partida 45.03 se mencionan los artículos de corcho. Como vemos, pues una tapa de botella hecha de corcho y plástico sigue clasificándose en la partida 45.03 porque contiene corcho, incluso mezclado con otro material. Sin embargo, en el caso que el plástico predomine y cambie significativamente la naturaleza o el uso del artículo, había que aplicar la regla 3, que ya la hablaremos. Con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto, o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa. La regla 3A dice que cuando un producto pueda clasificarse en varias partidas, se debe optar por la partida que tenga una descripción más específica, salvo que las partidas se refieran a diferentes partes de un producto mezclado, compuesto o presentado en un conjunto, en cuyo caso se considera igualmente específicos. Por ejemplo, la máquina de afeitar eléctrica podría clasificarse en las dos partidas mostradas, pero la partida 85.10 es más específica porque nos describe claramente las máquinas de afeitar eléctricas, mientras que la 84.67 es más general y abarca varias herramientas manuales con motor eléctrico. Por lo tanto, según la regla 3A, la máquina de afeitar debe clasificarse en la partida 85.10. Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no puede efectuarse aplicando la regla 3A, se clasifican según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo.
La regla 3b establece que si no se puede aplicar la regla anterior, los productos mezclados o compuestos se clasifican según el material o artículo que determine el carácter esencial del producto. ¿Y a qué se refiere esto? Pues se refiere a lo que hace que un producto sea reconocible como lo que es. Esta regla no se aplica a productos que se venden en piezas separadas, pero están destinadas a ser ensamblados como algunos kits para la fabricación de bebidas, ya que no se consideran juegos o surtidos. Entonces, como podemos ver el ejemplo, es un juego de dibujo que incluye varios artículos que están detallados acá. Y aunque el estuche y el lápiz tienen sus propias clasificaciones, el carácter esencial del juego se define por los artículos relacionados con el dibujo, que están clasificados bajo la partida 9017, por lo tanto el conjunto completo se clasifica bajo esta partida. Cuando las reglas 3A y 3B no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. La regla 3C indica que si las reglas 3A y 3B no permiten clasificar la mercancía, se debe clasificar en la última partida por orden de numeración. Aquí el producto se ve que está compuesto por un cepillo y un espejo. Se consideran dos posibles partidas, la partida 7009 de espejos de vidrio y la partida 9603 cepillos y brochas. Al aplicar pues la regla 3A y 3B no se llegó a una conclusión clara, ya que ambos componentes tienen igual relevancia en el producto. Entonces, según la regla 3C, el producto se clasifica en la última partida por orden numérico, que sería en este caso la partida 9603 cepillos y brochas. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. La regla 4 del sistema armonizado indica que, cuando no sea posible clasificar una mercancía según las reglas anteriores, debe clasificarse en la partida que más asemeje a ella en términos de analogía. Esto implica comparar el producto con otros similares, considerando factores como su nombre, características como materiales, forma, composición y su uso. Por ejemplo, si se tiene un producto que no encaja con las partidas específicas de cigarros, de tabaco o hierbas, pero mantiene la forma y función de un cigarrillo convencional, se clasifica según su mayor analogía. En este caso, el producto se clasificó en la partida 2402.90.00.00, que corresponde a cigarrillos de tabaco o sucedáneos, debido a su uso principal para fumar y su denominación comercial. Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado, un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasifican con dichos artículos cuando sean de los tipos normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confiera al conjunto su carácter esencial. Aquí ciertos estuches o recipientes diseñados específicamente para contener artículos como cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, entre otros, y que se venden junto a esos artículos, deben clasificarse con ellos. Esto aplica cuando el estuche es apropiado para su uso y tiene una relación directa con el artículo que contiene. Sin embargo, si el estuche tiene un carácter esencial que define al conjunto, es decir, si es más importante que el artículo contenido, se clasifica por separado. Por ejemplo, si un estuche está hecho para una cámara fotográfica, es duradero y se vende junto con la cámara, ambos se clasifican juntos bajo el código arancelario de la cámara. Pero si el estuche es de baja calidad o se utiliza solo por embalaje temporal, se clasificará por separado en un código diferente, como podemos ver. Salvo lo dispuesto en la regla 5A anterior, los envases que contengan mercancías se clasifican con ellas cuando sean de los tipos normalmente utilizados por esa clase de mercancías. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida. La regla 5b establece que los envases que contienen mercancías se clasifican junto con ellas, siempre que sean del tipo común utilizado para ese tipo de mercancía. Sin embargo, si el envase puede ser razonablemente reutilizable, no es obligatorio clasificarlo junto con el contenido. Por ejemplo, aquí tenemos una caja de plástico desechable que está diseñada específicamente para contener chocolates. Se clasificaría junto con los chocolates bajo el código arancelario de estos, como podemos ver. Sin embargo, si la caja de plástico es reutilizable como una caja dura que se puede usar para otros fines después de consumir los chocolates, se clasificará por separado como envase reutilizable. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de esas subpartidas y de las notas de subpartida, así como mutatis mutandis por las reglas anteriores. Bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta regla también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario. Por último tenemos la regla 6, que nos dice que la clasificación de mercancías en subpartidas dentro de una misma partida se debe de hacer según los textos y notas legales de esas subpartidas y de acuerdo con las reglas anteriores. Solo se deben comparar subpartidas que tengan el mismo nivel de detalle. Además, es necesario considerar las notas de sección y de capítulo, a menos que se disponga lo contrario. Aquí pues les presento el ejemplo del azúcar dentro de la partida 1701. Primero se analizan las subpartidas que corresponden a azúcar de caña y azúcar de remolacha con el mismo nivel de detalle, es decir, con el mismo número de guiones. Si el azúcar es de caña, se clasifica en la subpartida correspondiente sin necesidad de hacer comparaciones con otros niveles y esto asegura que la mercancía se clasifica correctamente. Bueno, pues las reglas generales para la interpretación de la nomenclatura del sistema armonizado nos enseñan cómo clasificar mercancías de manera uniforme y precisa.
priorizan descripciones específicas, el carácter esencial de los productos, la analogía cuando no hay coincidencia clara, también abarcan artículos incompletos, mezclados o desmontados y establecen cómo clasificar estuches y envases. Además, aseguran que las subpartidas se seleccionen correctamente según su jerarquía y texto legal. Todo esto, ¿por qué? Pues para facilitar el comercio internacional y la correcta aplicación de los aranceles, como habíamos dicho en un principio.